Buen día, compañera presidenta, diputadas y diputados. La importancia de no olvidar que el petróleo seguirá siendo de y para las y los mexicanos. En el poema Suave Patria de Ramón López Velarde escribió: el niño Dios te escrituró en establo y los veneros del petróleo al diablo. Hoy, quien está escriturando la privatización y saqueo de las riquezas de la nación es el presidente de la República. Cada 18 de marzo en México celebramos el aniversario de la expropiación petrolera. Discursos oficiales inundan y desbordan los canales de comunicación. En las columnas periodísticas se pueden leer palabras como patria, nación, rectoría del Estado, soberanía, modernidad, o frases retóricas como el petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos, o como la del presidente del sufragio con efectivo: yo no vengo a administrar, sino a transformar México. Con discursos y piruetas verbales aspiran a dibujar un rostro y una posición sobre el petróleo, pero su verdadera intención es abdicar a uno de los principales motores de la economía de cualquier país. El saqueo y despojo de la nación no puede disfrazarla con libertad, de compromiso, de competencia y progreso. A las cosas hay que decirles por su nombre. En estos días se ha acrecentado la intención de privatizar Pemex. Le llaman redimensionamiento del Estado, desincorporación, modernización, capitalización complementaria, inversión conjunta, democratización del capital y, más recientemente, pluralismo económico. Pemex tiene una producción promedio de crudo de 2.562.000 barriles por día. Esta Cámara, en el mes de diciembre, aprobó y ajustó el alza del pronóstico para el barril de crudo de $84.90 a $86. Gracias a ello, se logró un incremento de 25.072 millones de pesos en los ingresos frente al monto originalmente estimado por el Ejecutivo Federal de 3.576.000 millones de pesos. Ello sin considerar que el día de hoy el precio de barril se encuentra por encima de los $100. Sin embargo, a pesar de su rentabilidad, el fantasma de la privatización vuelve a asomarse. La modificación a la Declaración de Principios y Estatutos de un partido político lo deja claro. Entregar bienes públicos a intereses privados nos recuerda a Luis Bonaparte en Francia, que quería aparecer como el bienhechor patriarcal de todas las clases. Pero no se puede dar a una clase sin quitárselo a otra, ya que ningún gobierno de corte neoliberal se halla en situación de luchar contra la oligarquía, que es la clase en cuyo nombre gobierna. Por ello, olvidan que la expropiación necesitó de dos condiciones básicas: un presidente patriota y una clase trabajadora dispuesta a luchar contra el sistema de explotación que significa el capitalismo. Una clase obrera que entendió que nació no para ser explotada, sino para transformar el mundo. En mayo del 37 estalló una huelga de los trabajadores petroleros por el reconocimiento de su sindicato nacional y en favor de su contrato colectivo. Las empresas se negaron a ceder. El gobierno nombró una comisión arbitral para que dictaminara sobre el conflicto. En diciembre de ese mismo año, el fallo fue favorable a los trabajadores. Las empresas debían de pagar determinados salarios y prestaciones, reconocer el sindicato y, sobre todo, aceptar el contrato colectivo. El conflicto fue llevado por las empresas hasta la Suprema Corte de Justicia y el 1 de marzo del 38 ese tribunal confirmó el dictamen de la comisión. El 9 de marzo del 38, camino a Palmira, en Cuernavaca, el general Cárdenas habló con el general Mujica. En ese momento le contó que había llegado a la conclusión de que ante la falta de actitud de las empresas de destacar el fallo de la Suprema Corte, no quedaba solo que otro camino más que la expropiación. Por ello, el 18 de marzo lo recuerda,
que la historia de las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, que no es otra cosa que la lucha por la plusvalía. Quien posee la plusvalía posee la riqueza, el poder del Estado, los tribunales, los medios de comunicación. La clase que domina materialmente trata de dominar con su moral, con su educación, sus ideas, pero a diferencia de ellos, nosotros tenemos memoria y principios. No andamos tras la búsqueda del río Letio, cuyas aguas cuenta la mitología que proporciona el olvido. Por eso no recuerdan que afirmaban que el petróleo y la energía eléctrica deben seguir siendo propiedad de la nación. La historia no fue, está siendo. Es lo que sigue ocurriendo cuando la ideología dominante pretende precisamente que ya nada pueda continuar o repetirse. Por ello, al relatar la expropiación, reconstruimos los hechos y la verdad cae como un relámpago en estos momentos de peligro en que la derecha avanza a todo galope y pretende imponer una política neoliberal y entreguista. La disputa por el petróleo en México nace casi a la par de que descendieron de las carabelas hombres barbudos con armadura de metal y hablando el lenguaje de la pólvora y la muerte, como lo narra Eduardo Galeano. El 3 de junio del 1912, Francisco I. Madero incluye en la ley de timbres un gravamen de 20 centavos por tonelada de petróleo, que equivale a una ínfima cantidad de 3 centavos por barril, misma que posteriormente tuvieron que subirla a 65 centavos por dólar ese timbre. Venustiano Carranza asume una política nacionalista, causando airadas reacciones ante el intento de exigir que las empresas petroleras pagaran impuestos sobre la explotación del crudo o por obligarlas a entregar información sobre su volumen de producción. El gobierno carrancista tuvo dificultades que agudizaron con la sublevación de Manuel Peláez, que fue apoyado económicamente por las compañías petroleras transnacionales y que tuvo que ver con el asesinato de Carranza años después en Tlaxcaltenango. El constituyente del 17 senta las bases del artículo 27, pero las compañías petroleras siguen presionando y amenazando con invertir al país, no obstante que avanzan en materia de derechos sociales, la falta de leyes reglamentarias no permiten la exigibilidad. Nosotros, como legisladores, seremos los garantes de la prohibición de otorgar concesiones a particulares nacionales o extranjeros para la exploración y explotación del petróleo. Combatiremos la enorme corrupción que existe en Pemex. Se debe de dejar de proteger a funcionarios corruptos que solo han ocupado cargos públicos para enriquecer su patrimonio familiar y pagar viajes y automóviles costosos a sus hijos. El gobierno federal debe dejar de solaparlos. Es tiempo de marcar un alto y llevarlos a la cárcel para que respondan por todo lo que han robado. Recurrentemente se menciona el ejemplo del modelo brasileño para modernizar la industria petrolera. Dejémonos de falacias. En Brasil, después de permitir la inversión al descubrirse nuevos yacimientos, al Estado volvió a recuperar su dominio. Y otro punto central es que en Brasil a los corruptos se les mete a la cárcel. Aquí se les dan fuero y los mantienen como líderes sindicales. Claro que requerimos transformar la industria. No podemos seguir despilfarrando la renta petrolera. Es inaceptable que si un barril cuesta extraerlo alrededor de $8 y lo vendemos a más de 100 en el mercado, este país siga siendo un generador de pobres al por mayor. Pemex requiere autonomía de gestión y un régimen fiscal menos severo y flexible. Los excedentes petroleros no pueden seguir siendo manejados discrecionalmente por la Secretaría de Hacienda. Los estados y los municipios se encuentran con problemas financieros mayúsculos y los excedentes que pudieran detonar el crecimiento y desarrollo del país son utilizados para privilegiar intereses particulares. La Estrategia Nacional de Energía 2013-2017, presentada por el titular del Ejecutivo Federal y avalada no por unanimidad por el Senado de la República, es impresentable. La demagogia atraviesa todo el texto, salvo el tema de ampliar la participación privada del sector. En su momento, llegada la discusión a esta Cámara, rectificaremos ese documento para que verdaderamente pueda ser pilar de la economía nacional.
En los próximos años, el sector energético mexicano debe desempeñar una función crucial en el fomento del crecimiento económico, la creación de empleos y desarrollo sostenible. Solo que la diferencia entre ustedes, los defensores de la oligarquía, y nosotros es que nosotros contemplamos este sueño como uno de los anhelos más grandes de la sociedad mexicana, y ustedes lo ven como la oportunidad de seguir despojando de la riqueza a millones de compatriotas. México tiene un enorme potencial para aprovechar y desarrollar nuevos recursos energéticos en petróleo, aguas profundas, gas no convencional, energías renovables, pero esta oportunidad debe de servir para combatir y terminar con las desigualdades, y esta es la apuesta y convicción de la izquierda. Si somos capaces de entender los orígenes de la desigualdad, podremos comprender mejor el costo y los beneficios de reducirla. Casi toda la desigualdad que existe en nuestro país en estos días es consecuencia de la decisión de malos gobiernos, tanto por acción como por omisión. Es muy sencillo de entender. Hay dos formas de acumular riqueza: creándola o arrebatándola a los demás. La primera enaltece un principio social, la segunda lo destruye. México y el papel de este Congreso deben reparar, termino, Presidenta, y construir la ecuación que tiene atrapada y sometida a la industria energética de petróleos mexicanos. Debe ser el orgullo y la voluntad colectiva. Estamos listos y en pie de lucha. De nada le va a servir haber cambiado su declaración de principios. La historia no recuerda a los vendepatrias. La última palabra la tiene el pueblo, y el pueblo tiene nervio, corazón y memoria, y el pueblo tiene presente las palabras del general Lázaro Cárdenas: gobierno o individuo que entrega los recursos nacionales a extranjeros es traidor a la patria. Gracias, señora presidenta.